Buenas noches, audiencia de Vocero.pe. Soy Dan Inolopo Alemán y en esta oportunidad tendré a cargo el segmento Coronavirus en la Libertad. Vamos a analizar algunas cifras y veamos qué es lo que nos está deparando esta pandemia en la libertad. Estamos en el día 117 y en este día 117 las cosas están un poco complicadas. Están complicadas para toda la región. Y bueno, las cifras van a hablar sobre la gestión que en este momento se está llevando por parte de nuestras autoridades, ¿no? Ha habido varios incidentes últimamente con la llegada del presidente Martín Vizcarra a Perú, a Trujillo hace poco, y bueno, con ello también el tema de los comentarios desacertados del gobernador regional, ¿no? Estas son las cifras del día 9, ¿no? Del día 9 de julio, para hacer un contraste con las cifras del 10 de julio. Veamos allí 16.533 casos, 1.642 fallecidos, una letalidad de 9.93%. Eso significa, ya estamos casi al 10%, eso significa que de cada 10 personas contagiadas, uno se muere, ¿no? Eso representa ese porcentaje. De cada 10 contagiados, uno fallece. Eso es el día 9 de julio. El día 10 de julio, bueno, la cifra se dispara a 17.221 casos positivos, con 1.683 fallecidos y una letalidad que baja levemente a 9.77%. Pero los casos se han disparado y hay que tener en cuenta distintos incidentes. Número uno, se habló de que había un equipo que iba a salir casa por casa. Eso significa que se están haciendo más pruebas, ¿no? La situación acá es de que esas personas que ahora se están detectando han estado circulando, caminando, desplazándose por la ciudad sin que hayan sido identificadas y bueno, han estado posiblemente contagiando el virus. Eso es el problema. La situación es, no, el problema no es que se hayan disparado, porque eso va a permitir que se identifiquen dónde están los casos y se tomen las medidas respectivas para dar solución a las mismas en la medida de las posibilidades. También depende bastante de la estrategia que la Dirección Regional de Salud La Libertad tome. Ha habido este cambio de cabeza del director, del gerente general, pero no sabemos cuáles son las estrategias que esta persona va a tener para poder combatir el coronavirus. La primera, bueno, es que van a salir a capturar, a cazar el virus. Entonces ya estamos viendo que ha habido un despunte debido a que se han tomado pruebas también con personal. También allí se ha visto que ha salido positivo el gerente general de salud y bueno, también en los mercados. La idea es identificar dónde está el virus y tomar las medidas del caso. Estas cifras son las que muestra, ¿no? Estas cifras son las que se presentan en Lima, ¿no? Lima en la sala situacional del COVID también presenta sus propias cifras. Y aquí un comentario, una opinión personal. Las cifras que tiene Lima y las he contrastado con otras regiones están desfasadas con lo de las regiones. Es decir, si tú quieres ponerle una palabra, están desinfladas, ¿no? El por qué o por qué las autoridades regionales no están reclamando y por qué los medios de Lima no están tomando estas opiniones, bueno, no lo sabemos, pero también tienen bastante responsabilidad las autoridades regionales que no hacen notar. Miren, acá indican de que existen 738 personas fallecidas y en la lámina anterior hemos visto que no habían 738, ya estamos sobre los 1.000. Entonces, ¿qué está pasando? Hay bastante diferencia y esto hay que tenerlo en consideración. O sea, 11.336 contagiados, 725 fallecidos, tasa de letalidad de 6.42%. En el anterior era casi al 10%, ¿no? Eso es según las cifras que nos arroja la Gerencia Regional de Salud, ¿no?
Esto era al día anterior, al día de hoy 745, por allí ha habido poca variación referente al contraste regional. Lo que se está viendo a nivel Lima es muy poca, con muy poca variación. Y aquí vamos a consolidar estas cifras. Positivos, vamos a hacer el contraste de lo que La Libertad presenta y lo que Lima está presentando y el diferencial. En positivo, La Libertad presenta 17.221 casos. Lima, positivos, 11.629 al mismo día. Hay un diferencial de 5.592 positivos. Es un 32.47% de diferencia. Es un buen porcentaje. Fallecidos, lo que publica el gobierno regional son 1.683 fallecidos al día de hoy. Lima publica 745, es decir, 938 personas menos fallecidas, un 55.73% de diferencia. Es preocupante ese diferencial de cifras porque Lima, el ministro de Salud está diciendo que está normal en provincias, que está estabilizado, pero las cifras son completamente distintas. Omisión es a propósito, es cuestión de que nos pongamos a cuestionar. Y la letalidad, bueno, de 9.77 al día de hoy, Lima presenta una letalidad de 6.41%. Esta es la información que nos presenta el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Julio 2018. Veamos la información que allí aparece. En julio de 2018, La Libertad estaba en tercer lugar. Ese mes fallecieron 726 personas según este sistema, el Sistema Informático Nacional de Defunciones. En julio del 2019 se puso en el segundo lugar, pero vean que está por allí, 712. Miremos lo que está pasando al día de hoy, julio 2020. Miren, estamos en, este es el 9 de julio, esta es la captura del día 9 de julio. Se había reportado en el SINADEF 531 personas fallecidas en La Libertad. La Libertad en segunda posición en fallecidos al 9 de julio. De 531 pasaron a 683 al 10 de julio. Diferencia de 152 fallecidos en un solo día. Esta es la base de datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones, ¿no? Entonces estamos tomando distintas fuentes de información de tal manera de que el gobierno regional no sea nuestra única fuente de información para poder hacer este análisis cuantitativo del coronavirus en la región La Libertad. Entonces, un grueso porcentaje va a tener que ver con los fallecidos por causas naturales y, bueno, los fallecidos por el coronavirus. Si nosotros hacemos un consolidado de los fallecidos, si tú sacas un ratio, los 10 días que van al 10 de julio, de los 31 que tiene julio, es casi un ratio del punto 32, del 32%. Si eso le sacas a la cantidad que fallecieron en julio, más o menos a esta fecha habían fallecido 233 en el 2018, 228 en el 2019, pero en julio, al 10 de julio del 2020, ya van falleciendo 683. Es decir, contrastando con la información que nos arroja el gobierno regional para el tema de COVID, el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy, en julio, hasta el 10 de julio, hay 374 personas que han fallecido por causa del coronavirus, ¿no? Eso es un poco el diferencial entre lo que habitualmente se venía, esa tendencia que habitualmente se venía observando versus la coyuntura del coronavirus, según las cifras que se reflejan o contrastando con las cifras de el SINADEF. Muy bien, ahora nos toca ver el tema de la evolución. ¿Cómo ha evolucionado el coronavirus en estos 117 días desde que se decretó el estado de emergencia por esta pandemia? En La Libertad, ¿no? Si nosotros hacemos una regresión polinómica de tercer grado, allí vemos la ecuación y con esto podríamos nosotros proyectar cuántos positivos podríamos tener de aquí a la quincena de julio o a fin de mes posiblemente, ¿no? Y allí vemos que hay una tendencia exponencial.
¿no? Entonces, esa pendiente se está inclinando y posiblemente, bueno, ya se aperturó la economía. El 15, recuerden que la quincena de julio se apertura el tema de los transportes, significa que personas de distintas regiones van a estar viajando y posiblemente, no sabemos si los protocolos van a ser los adecuados, el virus ya no se va a trasladar entre los ciudadanos de las regiones, sino va a viajar de región en región. Eso podría tener un efecto bola de nieve en la tasa de contagios que va a ser reflejado 15 días después, es decir, la primera ola de impacto todavía no lo vamos a ver. Se ha abierto la economía, la cuarentena se abrió recientemente en esta semana, más o menos en 15 días estamos viendo el impacto de esas tasas de contagios. Cuando se abra nuevamente el transporte en la quincena, aproximadamente a fin de mes de julio, se va a ver nuevamente una ola de posiblemente piques de contagios. Y eso se va a reflejar en esas cifras. Y recuerden que hay una relación, y eso lo vamos a ver láminas posteriores, hay una relación de casi una tasa de letalidad del 10%, que significa que de 10 personas contagiadas, identificadas, una persona fallece, ¿no? Así es de sencillo. Entonces, ustedes sáquenle el 10% de la tasa de positivos y más o menos por allí, si es que la tendencia no baja, porque estamos sobre la media nacional, si la tendencia no baja de letalidad en la libertad, esto de acá se va a descontrolar y va a ser muy penoso para toda la región. Si ahora es penoso, es preocupante, es angustiante y la situación está complicada con el tema de la atención a las personas que se ven afectadas por el coronavirus, esto de acá se puede complicar. Muy bien, en el caso de los positivos y los fallecidos, ¿cómo ha sido la evolución? Allí nos vemos y justo miren, el último pique se refiere a esto, o sea, estas nuevas pruebas que se están tomando, hay más muestras, hay más personal en campo haciendo este muestreo y es natural de que ese pico se haya dado. Como les dije, o sea, no es que se hayan contagiado, las personas han estado contagiadas. Lo que sucede es que recién las han identificado. Y como recién las han identificado, bueno, recién van a poderlas someter a este proceso de tratamiento y, bueno, evitar de que contagien a otras personas. Pero no significa que no haya, el virus no esté rondando, no esté rondando por allí. O sea, lo está, pero recién nosotros hemos podido, con esta nueva estrategia, se está identificando de que hay este pico de rebrote. Y en el tema de fallecidos, el cuadro que está a la derecha, en la parte inferior, nosotros también vemos que allí casi está estabilizado, es decir, muy próximo, casi a una media de 40 fallecidos por día. Se mantiene desde hace varios días atrás, ¿no? Todavía no ha subido y podemos ver en esas cifras la correlación que existe entre, en la fila amarilla, están los positivos por día desde el 1 de julio y en la fila ploma se ven los fallecidos por día desde el 1 de julio al 10 de julio, ¿no? Y por allí se ve que hay una media casi de 40 fallecidos por día. Si bien es cierto, el día 10 se reportaron 688 positivos, a diferencia de los 400 con los que se mantenía, ya les expliqué cuál es la causa de ese cambio, es porque hay más pruebas, hay más personal que está haciendo estas pruebas, estos muestreos, que es apropiado, nos conviene a todos que existan, que se tomen más muestras, que se identifiquen más positivos, de tal manera de que se puedan evitar que sigan contagiando y a la vez permitir de que esto no llegue a hospitalización y a camas UCI, en donde la situación ya está copada y está caótica. Muy bien, sigamos con las siguientes cifras. El tema de letalidad, ¿no? Hemos visto que, bueno, la evolución, allí está el letalidad día a día al día 117, que es el 10 de julio, se ve de que hay una ligera baja en el tema de letalidad, pero de todas maneras sigue muy próximo o muy cercano al 10%, o sea, casi el promedio de letalidad en la región La Libertad es del 10% desde varios días atrás. En la gráfica de la derecha inferior vemos casi una meseta, ¿no? O sea, esa es un poco la tendencia o la letalidad diaria, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la letalidad? Si tú ves contagiados versus personas que fallecen cada día, vemos que existe casi entre un 9 y 10% y por allí como que se va estabilizando.
Apropiado, sí, parece que es apropiado, pero la idea, el tema acá es que es alta la letalidad. 10% es un porcentaje muy alto y eso preocupa, porque conforme siga subiendo, y hemos visto que hay una tendencia exponencial de la tasa de contagios, significa que también esta tendencia, como hay una correlación directa entre ambas variables, también se puede disparar el tema de la letalidad. Y eso es lo que se debería deberían estar preocupadas las personas de ver qué estrategias toman para evitar de que esto se salga de control. Ya está, que se escapa de control. La idea es que esto no se escape más de control y luego tengamos que lamentar toda esta situación. Vamos a hacer un tema también para que tal vez este insumo les pueda servir a las personas que toman decisiones. También deben hacer un análisis por tipo de pruebas y ver qué tan eficientes están siendo con la aplicación de los mismos. Y es necesario contrastar con otras regiones porque tenemos que medir qué tan buenos son las personas que están tomando decisiones en el COVID regional en La Libertad. Esta es la información que presentó el MINSA el día de hoy. 1.883.326 personas han sido muestreadas, de los cuales hay 319.646 personas confirmadas. Recuerden lo que les mencioné en un inicio. Estas cifras no representan lo que en las regiones está sucediendo. Ahí sí están desinfladas estas cifras. Es decir, que los casos confirmados, esos 319.000 que allí aparecen, son más. ¿No? Son más, y eso es lo que preocupa. Yo lo he visto en algunas regiones y coincide esa misma tendencia. La sala situacional COVID está publicando información que no está correlacionada con lo que está sucediendo en las provincias. Y lo que preocupa es que Lima está tomando decisiones basado en información errada. Muy bien, el tema de la letalidad. Indicamos que el 10 de julio la letalidad ha sido de 9.77, 17.221 casos positivos en la región La Libertad, 1.683 personas fallecidas. Hay dos tipos de pruebas y vamos a hacer el análisis por cada una de ellas, las moleculares y las pruebas rápidas, ¿no? Y claramente en esta cifra vemos que se están aplicando menos pruebas moleculares y más pruebas rápidas. Se habla de que existe un periodo de incubación y durante ese periodo de incubación las personas pueden estar contagiando o contagian el coronavirus. Muy bien, en las rápidas no te sale, hay un periodo de incubación mayor, o sea, hay todo un procedimiento, por eso es que se cuestionan las pruebas rápidas y se pide que sean más moleculares. Por un tema de costos, demanda y todo ello, se asigna menos moleculares en La Libertad. De todas maneras, las moleculares también tienen un porcentaje allí que nada es perfecto, pero es mucho menor que el tema de las pruebas rápidas. Esto es Arequipa. Arequipa dice que al 9 de julio aplicaron 234.053 muestras, de las cuales han identificado 19.924 positivos y han fallecido 467. Imagínense casi la misma cantidad de positivos que tiene la región La Libertad, pero nosotros estamos sobre los 1.500 fallecidos y Arequipa está en los 467 fallecidos. Allí hay un mensaje claro con esas cifras. Arequipa está gestionando de una manera más eficiente y lamentablemente el indicador son fallecidos, es decir, tienen 1.000 fallecidos menos que la región La Libertad. Eso tiene que ver también con las personas que están tomando decisiones, cómo han asignado recursos, qué estrategias han aplicado de todo ello. Y bueno, los que están pagando las consecuencias son las personas que en este momento están contagiadas y están falleciendo, ¿no? No vamos a cuestionar el por qué, si tienen la culpa o no tienen la culpa. Acá no se trata de esto. Estamos haciendo un análisis frío de las cifras y esto correlacionarlo con el tema de la gestión que están teniendo del coronavirus en La Libertad. Y nos referimos a la gestión de el gobernador Manuel Yempén y bueno, la persona que en este momento está a cargo de la Dirección Regional de Salud. Y miremos allí el tema de la distribución de pruebas.
A nivel nacional, las pruebas asignadas entre moleculares y rápidas, 1.883.326 pruebas, ¿no? De las cuales arrojaron 319.000 positivos y, bueno, hay 11.500 fallecidos, según la sala situacional COVID. En La Libertad se han aplicado 66.592 pruebas a la fecha. Miren, comparado con Arequipa, si yo quiero salir a cazar el coronavirus, uno de los indicadores clave es aplicar la mayor cantidad de pruebas y muestrear de manera adecuada, ¿no? Eso significa de que tengo que ver en dónde yo estoy aplicando estas pruebas y cómo yo las aplico. Si no, estoy haciendo un uso ineficiente del recurso, ¿no? Debido a que no están aplicando una metodología adecuada por ello. Entonces, a Arequipa le han asignado 234.000 pruebas, a La Libertad 66.000 pruebas. ¿Responsabilidad de quién es? ¿O por qué asignan más pruebas a Arequipa? Casi poblacionalmente están por allí, Arequipa, La Libertad. Entonces, no pueden salir con la justificación de, oye, no, es porque Arequipa tiene más población. Por allí no va el asunto. Posiblemente es un tema de gestión. Y eso significa que de todas las pruebas que se han aplicado a nivel nacional, en La Libertad se han aplicado el 3.54% de pruebas, de muestreos. Y en Arequipa han aplicado el 12.43% de las pruebas nacionales. Tal vez por eso es que ellos son más eficientes, tienen focalizado y contenido al virus, y en esa medida sus fallecidos son menos de 500 personas versus lo que supera de 1.500 en La Libertad. Por allí les dejo esta información y día a día vamos a hacer el comparativo entre Arequipa y La Libertad para que se vaya viendo cómo se está gestionando, cómo se está solicitando los recursos. El gobernador regional dice que todas las cosas están muy bien en Trujillo. En Trujillo no pasa nada, que en La Libertad la gestión se está realizando de manera apropiada. Las cifras dicen todo lo contrario. Muy bien, hagamos más o menos, aquí está el diferencial de pruebas. El 10 de julio, en La Libertad, se asignaron, mejor dicho, se aplicaron acumuladas 66.592 pruebas. El 9 de julio, 65.450. Significa que el diferencial de ambas cifras es lo que se ha aplicado en un solo día. O sea, en un solo día se aplicaron en La Libertad 1.142 pruebas. O sea, La Libertad aplica 1.142 pruebas por día entre moleculares y rápidas. No estamos haciendo aquí la separación, estamos que las ponemos en un mismo saco. De aquí vamos a separarlas cada una de ellas. ¿Cómo le va a Arequipa? Arequipa, bueno, las cifras que encontré hasta hace poco fue hasta el 9 de julio. El 9 de julio aplicó 234.053 pruebas. El 8 de julio aplicó 228.314 pruebas. Si haces el diferencial entre ambas, Arequipa aplica por día 5.739 pruebas. Por eso que Arequipa es más eficiente en salir a cazar al virus. Mientras que en La Libertad hacen 1.000 pruebas, Arequipa hace casi 6.000 pruebas por día. ¿No? Preocupa. El gobernador regional, el director regional de salud, deben salir a dar explicaciones por qué Arequipa aplica 6.000 pruebas y por qué La Libertad aplica un poco más de 1.000 pruebas por día. La evolución de las pruebas aplicadas, o sea, el versus, aquí vemos claramente, ¿no? Las rápidas son las que están en color naranja y las moleculares son las que aparecen en color azul. Vemos que día a día, estamos al día 117 del estado de emergencia, vemos que la brecha se agranda, significa que se disparan más el tema de pruebas rápidas versus pruebas moleculares. Y también vemos el contraste en el gráfico de la derecha inferior. Vemos allí los identificados día a día, ¿no? Allí aparece ese pico que en el naranja de las pruebas rápidas, ¿no? De las pruebas rápidas hemos visto el despunte y eso significa, bueno, está claro, ya sabemos, ya hemos podido identificar de que se aplican más pruebas rápidas en la región de La Libertad que pruebas moleculares.
¿no? ¿Se deberían estar aplicando más pruebas moleculares? Claro, eso debería ser la estrategia o lo que se debería estar haciendo. Sin embargo, no pasa eso, ¿no? Se aplican más el tema de las pruebas rápidas. En el tema de las pruebas moleculares, ¿no? Vemos ahora, vamos a mirar el tema de las pruebas moleculares, ¿no? Allí fácil, estamos viendo según la gráfica que aparece a la izquierda de su pantalla, vemos que el día de hoy, bueno, el día 117, se aplicaron un poco más de 20 pruebas. Mejor dicho, las pruebas moleculares identificaron a 20 positivos. Un poco más de 20 positivos, ¿no? Y el pico de lo más eficiente que ha podido ser han sido sobre el día 100 con casi 70 personas identificadas a través de pruebas moleculares. Después se mueve entre 30 a 20 personas que son identificadas. Si nosotros vemos hacia la derecha, la tendencia de la línea azul, derecha superior, el gráfico derecha superior, vemos allí el diferencial entre pruebas moleculares y pruebas positivas. Y vemos que ese diferencial, esa brecha entre lo azul y lo naranja, poco a poco se va ampliando, ¿no? Poco a poco se va ampliando. Significa que se le está dando más prioridad a las pruebas rápidas versus las pruebas moleculares. Y en la parte inferior vemos la eficiencia, el nivel de eficiencia de las pruebas moleculares. Y está cerca a el 35%. Vemos en realidad que se está haciendo más eficiente, es decir, que conforme tú aplicas más pruebas rápidas, estás identificando casi el 35% de las pruebas rápidas que aplicas, estás encontrando la cantidad de personas positivas, ¿no? Entonces, ese es el nivel de eficiencia de esa prueba. Está sobre el 35%, casi por allí está en forma de meseta, es decir, da la impresión de que el nivel de eficiencia hasta este momento, no sabemos con este nuevo equipo que está en campo, vamos a ver si este nivel de eficiencia se aplica. O sea, aquí el tema es aplicar más pruebas rápidos o moleculares y que este nivel de eficiencia aumente, ¿no? Por allí es donde tiene que ir la estrategia. Eso es el qué se tiene que hacer. Ahora, cómo se tiene que hacer es parte del equipo de asesores o las personas que están involucradas en tomar la decisión sobre este tema de la gestión de la pandemia del coronavirus en la libertad. Recuerden que estas son las cifras acumuladas al día 117, al 10 de julio 2020. Y con las pruebas rápidas, sucede también algo parecido. En las moleculares hay un nivel de eficiencia del 35%, pero ya habíamos mencionado, o sea, tiene más eficiencia, pero lamentablemente son las que se aplican menos. Por lo tanto, si yo tuviera que analizar o profundizar en el análisis, me centraría en este tema de las pruebas rápidas. Y aquí en las pruebas rápidas vemos que el nivel de eficiencia llega al 25%. Mientras las moleculares se identifican al 35% de lo que aplican, las rápidas te están aplicando, te están identificando el 25%, significa 10% menos eficiente, ¿no? Y también vemos allí de que hay una brecha, ¿no? Entre la cantidad, miren esa imagen que está en la parte derecha superior, y preocupa porque la línea azul es la tendencia con la cantidad acumulada de pruebas rápidas y vemos que está en aumento, pero también está en aumento la naranja, ¿no? Pero cada vez hay una brecha, se va agrandando entre ambas curvas. Eso significa que el nivel de eficiencia está disminuyendo. Y si disminuye el nivel de eficiencia, significa que no se está cazando de manera apropiada al coronavirus. Y bueno, está de más decirle cuáles son las consecuencias de no cazar de manera eficiente al coronavirus. Muy bien, les agradecemos. Esto es el segmento Coronavirus en la Libertad. Nos estamos viendo en nuestra siguiente transmisión. Esto es al día 10 de julio, día 116. Con ustedes, Dan Inolopú Alemán, por vocero.pe.